Iba a compartir la pantalla. Nos quedamos en esta tablita en donde veíamos características de varias DNA polimerasas de Escherichia coli. Recuerden que lo que estamos describiendo prácticamente son las enzimas que replican el material genético en Escherichia coli y sirve como modelo para comprender la replicación en las células procariotas. Entonces, en E. coli se han identificado, bueno, son más DNA polimerasas, pero esta tablita resume a la DNA polimerasa 1, a la 2 y a la 3. Y se comparan cuestiones desde estructurales hasta como las características de la enzima, que tienen que ver con su función. Estructurales, quedamos en que la 1 es un solo polipéptido, por eso un solo gen codifica para ella. Pero ya hablando de las otras DNA polimerasa, pues la que más me interesa es la 3. Y estamos viendo que hay diversos genes los que codifican para ella. Por lo tanto, entonces, esta DNA polimerasa 3 está constituida por varias subunidades, más de 10 subunidades. Esto obviamente que aumenta el peso molecular, es una enzima mucho más pesada, que tiene actividad de polimerización, pues obviamente, que tiene actividad correctora de error también, porque tiene que verificarse cada nucleótido que se añada, cada nucleótido que se tiene que verificar si es el correcto o no. Actividad de exonucleasa en 5A3, recuerden que este es un dominio exclusivo para DNA polimerasa 1, porque es con el dominio con el que elimina el cebador, con el que va cortando el cebador en dirección 5A3. Las otras no lo tienen. Y con respecto a la velocidad de polimerización, pues nos damos cuenta que la 3 es la enzima mucho más veloz, porque adiciona de 250 a 1000 nucleótidos por segundo. E implicaba que añada y corrija, añada y corrija, añada y corrija, añada y corrija. O sea, tiene que estar haciendo ese proceso todo el tiempo. Y lo hace de una manera sumamente veloz. La 1 pues solamente adiciona de 16 a 20. Es pues mucho más lenta, pero también tiene una parte fundamental en la replicación del ADN. Que ya les estuve diciendo prácticamente qué hace. Nada más nos falta comprender todo de manera simultánea. Y aparte esta característica conocida como procesividad, y que se refiere al número de nucleótidos añadidos antes de que la polimerasa se disocie. ¿Eso qué significa? Yo les decía que todas las enzimas se asocian a su sustrato y permanecen unidas al sustrato un determinado tiempo. Después se disocian de él. Y en ese proceso de disociación, pues involucra muchas cuestiones de transformación del sustrato. Esas son las enzimas catalíticas que transforman una sustancia A en una sustancia B. Pero hay otras enzimas que no están transformando, lo que están catalizando pues es una reacción como esta, que es la formación de enlaces. En este caso, va a permanecer unido la DNA polimerasa 3, unida al DNA, así de manera fuerte, hasta la adición de unos 500.000 nucleótidos, y luego se disocia temporalmente y se puede volver a asociar. Esto es diferente a la velocidad. Velocidad es nucleótidos añadidos por segundo, y la siguiente, que es la procesividad, es número de nucleótidos añadidos antes de la disociación. O sea, permanece unida hasta adicionar 500.000 a una velocidad de 250 a 1000 nucleótidos por segundo. Bueno, entonces, con todos estos datos, sobre todo estos de acá, pues cuando se purificó y se caracterizó esta DNA polimerasa 3,
y se comparó con la DNA polimerasa 1 y la 2, por ejemplo, pues se estableció que finalmente esta es la que replica el material genético porque es muy veloz, porque tiene una procesividad alta. Y bueno, pues ya después se demostró de manera experimental que ciertamente la DNA polimerasa 3 es la principal enzima que sintetiza el DNA. Recuerden que el DNA, por ejemplo, circular cerrado de Escherichia coli, inicia la replicación en un punto y ahí el DNA se tiene que abrir. Se desnaturaliza en un punto y se forman 1 y 2 horquillas de replicación. Y en cada horquilla de replicación, aquí se tiene que reclutar una DNA polimerasa 3. Y aquí también se tiene que reclutar una DNA polimerasa 3. Y esta enzima va a sintetizar todo el DNA. En una horquilla de replicación sintetiza la cadena continua y la cadena discontinua. Y va moviéndose en un sentido. Y la otra horquilla también sintetiza la cadena discontinua y la cadena continua moviéndose en dirección opuesta. Entonces, quien sintetiza todo el DNA, todo el genoma finalmente, pues es la holoenzima DNA polimerasa 3. Estructuralmente hablando, como ya vimos en esta tablita, esta enzima tiene muchas subunidades y cada una tiene sus funciones, su importancia. Entonces vamos a hablar acerca precisamente de la estructura. Y como les dije ahorita, pues la DNA polimerasa 3, que ya en su forma ensamblada, ya con todas sus unidades, se le llama holoenzima DNA polimerasa 3. Esta está constituida, vamos a iniciar con la formación de los núcleos. ¿Por qué? Porque como les dije, la DNA polimerasa 3 está sintetizando la cadena continua, la cadena líder o adelantada, como ustedes le quieran llamar, como tiene aquí varios nombres, y también está sintetizando la cadena retrasado discontinua. En una horquilla de replicación, aquí están las cadenas moldes, la holoenzima DNA polimerasa 3 tiene que sintetizar de manera coordinada y simultánea la cadena que va de manera continua, que lleva la dirección de síntesis de DNA, que es de 5 a 3'. Pero al mismo tiempo también está sintetizando los fragmentos diocasados. Ajá. Que cada fragmentito va en dirección finalmente 5 a 3. Pero la dirección de la cadena es de 3 a 5. Entonces, es una enzima que tiene que estar coordinadamente sintetizando ambas cadenas. Y lo tiene que hacer de manera simultánea, porque la enzima va avanzando. No es que, se imaginan, si no lo hiciera de manera simultánea, pues primero va a sintetizar la cadena continua, porque ahí, como lleva la dirección de síntesis, pues se avanzaría mucho más rápido en la síntesis de una cadena continua que de una discontinua. Entonces eso no sucede. Ambas se van sintetizando de manera simultánea y coordinada. Para eso entonces la enzima o la enzima debe de tener un núcleo que polimerice la cadena continua y otro núcleo que polimerice la cadena discontinua. Ajá. Entonces, la holoenzima DNA polimerasa 3 tiene 2 núcleos de polimerización. Y esos núcleos de polimerización están representados aquí. Estos serían los núcleos. Este sería un núcleo, lo que sería en verde, este sería un núcleo y otro núcleo. Vean que un núcleo está sintetizando la cadena continua y
el otro núcleo está polimerizando la cadena discontinua en pequeños fragmentos. Ahora, esos núcleos están constituidos por las subunidades alfa, que está aquí, que vean que tiene como la forma también así de la mano. Vean que aquí está esta parte en donde está los iones magnesio, en donde se hace la estabilización de cargas y la catálisis de la formación de enlaces fosfodiéster. También vemos aquí esta especie del pulgar y los dedos. Ajá. Entonces esta, por lo tanto, la subunidad alfa es la subunidad catalítica. Alfa es ahí donde se cataliza la formación de enlaces fosfodiéster. Y se hace lo mismo, en esta alfa se está sujetando la cadena de DNA, se está empujando y acomodando los nucleótidos a entrar a la cadena en crecimiento, y en la palma se está catalizando estos enlaces fosfodiéster. Aparte, ese núcleo tiene una subunidad que se llama subunidad épsilon. Entonces tenemos, esta es alfa. Luego tenemos otra que se llama épsilon. Vean que aquí se lo estoy escribiendo para que vean, anoten bien cómo se escribe. Épsilon es la subunidad correctora de errores, es la corrección de pruebas. Lo que veíamos con DNA polimerasa 1 es que era un solo polipéptido que se plegaba y que formaba dominios. No es lo mismo, ¿sí? Una cosa es que se formen dominios y otra cosa es tener subunidades. Aquí en DNA polimerasa 3 tenemos una subunidad exclusiva para la reacción catalítica y una subunidad exclusiva para la corrección de errores. En ambas subunidades, los procesos que ya dijimos con la DNA polimerasa 1 es lo mismo. O sea, si estamos hablando de la subunidad alfa, la catalítica, exactamente el proceso que describimos' DNA polimerasa 1, que es que los nucleótidos se acomodan y que un 3' libre ataca a un 5' libre, se forma un enlace fosfodiéster, luego se rompe el enlace de alta energía para la liberación de pirofosfato inorgánico, quedando nuevamente un 3' libre, que va a ser nuevamente de nucleófilo para un 5' libre de un nucleótido que va a entrar. O sea, todo eso se hace exactamente igual. La corrección de errores también, en esta subunidad épsilon, también tiene que checar las geometrías de apareamientos adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina o guanina, citosina, y si es el apareamiento incorrecto, va a romper ese enlace fosfodiéster que se formó y se libera el nucleótido equivocado. Entonces, la subunidad del épsilon está haciendo el mismo proceso de corrección de error y por lo tanto también tiene actividad de exonucleasa en dirección 3 a 5 para poder eliminar ese nucleótido añadido de manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, por eso era importante DNA polimerasa 1, porque ya sabiendo cómo funciona, pues aquí ya nada más es mencionar que es el mismo mecanismo. Entonces, estamos en los núcleos de polimerización. Un núcleo de la DNA polimerasa 3 tiene dos núcleos de polimerización. Uno para sintetizar cadena continua y otro para sintetizar cadena discontinua. Cada núcleo tiene una subunidad catalítica alfa, una subunidad correctora de errores o de pruebas, que es la subunidad épsilon, y tiene también una subunidad que se llama subunidad, el símbolo es así, es como un ovalito con una rayita en medio, y esta se llama
subunidad teta. Esta subunidad sirve como puente de comunicación para la dimerización de alfa y épsilon. Es como el pegamento para alfa y épsilon. Entonces ya tenemos alfa y épsilon interaccionando por la unión de la subunidad teta. ¿Sí? Aparte de estas tres, están las subunidades beta. Y de las subunidades beta, por núcleo, hay dos subunidades beta. Esta es la subunidades beta. ¿Ven que tiene dos colores? Una es amarillita y otra es como anaranjadita. Bueno, porque representa que el amarillo es una subunidad beta, la anaranjadita es otra subunidad beta. Y estas subunidades beta se le conocen como las subunidades beta abrazadera. Porque literalmente su función es sujetar a la cadena sencilla de DNA. Y hagan de cuenta que es como una especie de anillo vinculado por una bisagra. Entonces, supongamos que esta es una subunidad beta, interacciona con otra subunidad beta. Y estas pueden abrirse o cerrarse. Entonces, esta sería como una forma abierta. Y ya cuando está cerrada, pues ya está el anillo beta completamente cerrado. Y en el momento en que esta se cierra, el DNA queda en este espacio, De tal manera que entonces la subunidad beta se abre y ya libera el DNA y se cierra para sujetar ahí al DNA. Por eso, la DNA polimerasa 3 tiene una procesividad altísima, precisamente por las subunidades beta abrazadera. Porque al tener este anillo de subunidades beta, pues con estas características de funcionar como un sujetador, estas abrazan al DNA, lo sujetan y no lo sueltan. Ahí lo tienen sujetado. Por eso esa alta procesividad. Entonces, un núcleo sería la sumatoria de ¿qué? De una alfa, una épsilon, una teta y dos betas. Por lo tanto, esto es un núcleo. La holoenzima DNA polimerasa 3, entonces, en total, la holoenzima, ya sumando a los dos núcleos, entonces, ¿cuánto es? Van a ser 2 alfas, 2 épsilons, 2 tetas y 4 betas. Y porque por cada núcleo son 2, entonces por 2 núcleos son 4. ¿Ok? Entonces allá tenemos los 2 núcleos de polimerización. Pero esos núcleos de polimerización no es que anden ahí solitos, ¿no? No es que estén funcionando de manera solitaria e individual. Porque ya les dije que la DNA polimerasa 3 tiene que sintetizar la cadena continua y discontinua de manera sincrónica, de manera simultánea y coordinada. Entonces, los núcleos tienen que estar vinculados entre sí, tienen que estar asociados entre sí, y eso se hace a través de una subunidad que se llama subunidad tau. Esto que está acá. Esto y esto son las subunidades cuya letra es como una T minúscula, así, es una T minúscula, y se llama la subunidad tau.
Tau o Tau, no me acuerdo. A ver, ayúdenme a buscar. Bueno, pues creo que aquí están las tablitas. No, no dice. Creo que es Tau. Sí, es Tau. No Tau. Tau. Bueno, entonces esta subunidad Tau son dos por holoenzima, porque cada Tau interacciona con un núcleo para poderlo vincular. Entonces, la holoenzima DNA polimerasa 3 tiene 2 Tau. Entonces, las sumatorias son 2 alfas, 2 épsilon, 2 tetas, 4 betas, 2 Tau. ¿Sí? Ahora, hasta aquí, la holoenzima DNA polimerasa 3 es un dímero, ¿no? Finalmente es un dímero, porque un núcleo tiene exactamente lo mismo que el otro, ¿no? Entonces, de un lado tenemos un núcleo con su subunidad alfa, épsilon y teta y su tau vinculando. El otro núcleo también tiene alfa, épsilon, teta y su subunidad tau. Entonces, si uno pusiera un espejo en la DNA polimerasa 3 hasta aquí, pues resultaría ser un dímero simétrico. Porque tenemos lo mismo. Ajá. Pero resulta que hay otras subunidades que entonces vuelven a la holoenzima DNA polimerasa 3 un dímero asimétrico. ¿Por qué? Porque hay la presencia de lo que se le conoce como el complejo de carga. Voy a borrar estas que puse aquí. Entonces, tenemos, aparte de todas estas, nada más voy a dejar aquí la sumatoria de las subunidades. Entonces, aquí tenemos una estructura que se le conoce como complejo de carga. Y el complejo de carga está formado por todas estas subunidades que ven aquí. La subunidad gamma, la subunidad delta y la delta prima, delta prima, la subunidad psi, que es como un tridente, y la subunidad chi, que es la X, que es como esta X. Así. Entonces estas, pues ya saben, gamma, delta, estas no hay necesidad que la escriba, está así, porque es la subunidad psi, y esta es la subunidad chi. Ajá. Y hay una de cada una. Así. Chi. Todas estas forman el complejo de carga. Y ese complejo de carga es bien importante su actividad para la síntesis de la cadena discontinua. Porque cada vez que se sintetiza un fragmento de Okazaki, pues la subunidad beta abrazadera, las dos subunidades beta abrazadera tienen que sujetar al DNA. Y al sujetar al DNA, pues ya el núcleo polimeriza, avanza, así va avanzando aquí. Supongamos que esta es una horquilla de replicación, entonces aquí hay una beta abrazadera
y aquí hay un núcleo de polimerización. Entonces, se está sintetizando un fragmento de Okazaki. Y va avanzando el núcleo de polimerizando. Recuerden que el fragmento de Okazaki pues tiene una longitud particular. Si hablamos de las bacterias, más o menos tiene 1000 nucleótidos. Entonces va avanzando y cuando ya son los 1000 nucleótidos, este fragmento de Okazaki tiene que finalizar su síntesis. Y al finalizar su síntesis, este fragmento de Okazaki junto con la cadena molde obviamente se desprenden del núcleo, ¿sí? Se desprende del núcleo, pero se desprende con todo y sus abrazaderas. Y para empezar la síntesis de un nuevo fragmento de Okazaki, otras subunidades beta abrazaderas se tienen que volver a sujetar a la cadena molde de DNA y eso asociarse al núcleo de polimerización. Entonces, quien está haciendo ese recarga, como quien dice, al núcleo de polimerización de la cadena discontinua, quien está recargando cada fragmento de Okazaki, es el complejo de carga. Entonces, esa parte es importante para la síntesis de la cadena discontinua. Con los videos que les voy a recomendar y también con una explicación que yo les voy a dar, vamos a entender esta parte un poquito de manera más amplia. Cómo se lleva a cabo la síntesis de la cadena discontinua. Sin embargo, pues ahorita en términos estructurales, entonces nos quedamos con que la holoenzima DNA polimerasa 2, perdón, la holoenzima DNA polimerasa 3 tiene 2 núcleos de polimerización. Tiene 2 subunidades tau y un complejo de carga. Aquí, de todas maneras, yo les puse esta tablita en donde se ve cuántas subunidades alfa por holoenzima son 2. ¿Por qué? Porque son una por núcleo, 1 y 2. ¿Cuántas subunidades epsilon? También son 2 porque cada núcleo tiene su subunidad correctora de errores. Tetas, pues también son 2 porque cada núcleo tiene su subunidad teta porque debe dimerizar alfa y epsilon. Taus, también hay 2 para vincular a cada núcleo. Entonces aquí tenemos una tau y 2 tau para que estén vinculando a los 2 núcleos de polimerización. Y todas estas, bueno, hasta aquí, todas estas conforman el complejo de carga, que son la gamma, delta, delta prima, chi, psi, que en este caso delta ponen 2, pero porque es delta y delta prima. Ajá, delta y delta prima. Y ya de las otras es una. Y todo esto forma el complejo de carga. Y en el caso de las beta abrazaderas son 4 porque son 2 por núcleo de polimerización. ¿Sí? Pues aquí nuevamente está una holoenzima, tiene 2 núcleos. Bueno, aquí debe ser 4 abrazaderas y un complejo de carga. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Profesora. Sí. Tengo una duda, me confundí en la parte de cuando entra la cadena discontinua a los anillos beta, ¿la que se desprende es la cadena o son los anillos? Se desprende todo, se desprende la cadena recién sintetizada junto con el molde porque si se está sintetizando un fragmento. Esto ya es un fragmento, esto ya es cadena doble. Este pedacito de acá ya es cadena doble y ya está en doble hélice y todo, ¿no?
Entonces, cuando ya se finalizó de sintetizar este fragmento de Okazaki, se desprende del núcleo de polimerización, pero se desprende con todo y sus beta abrazaderas. ¿Sí? Se desprende todo esto. El núcleo queda nada más con alfa, epsilon y teta. Y por lo tanto el complejo de carga participa en asociar nuevamente al siguiente DNA sencillo, original, con su cebador, al núcleo y a las beta abrazaderas para que se empiece otra vez la síntesis del siguiente fragmento de Okazaki. Ahorita yo creo que a lo mejor sí les va a quedar un poquito más de duda, pero mi idea era dejarles el precedente, dejarles ahí en su memoria que el complejo de carga es bien importante para la síntesis de la cadena discontinua. No sé si quede un poquito más claro con eso. Sí, profesora, muchas gracias. Ok. En esta tablita también está su función. Subunidad alfa, actividad de polimerización. Subunidad del epsilon, exonucleasa, que es la correctora de errores, que tiene que ser obviamente en dirección 3 a 5. Y teta estabiliza la dimerización de la enzima. Ajá, y también una unión estable al templado, al molde de DNA, no se dice templado, la palabra correcta es molde. Template en inglés, pues sí se dice así, ¿no? Pero lo correcto en español sería molde. Aquí tenemos el complejo de carga y vean que aquí carga las subunidades beta de la cadena discontinua cada fragmento de Okazaki. Y la beta, pues es una beta abrazadera que se requiere para la óptima procesividad. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí se ve una horquilla de replicación. Aquí están nuestras cadenas moldes. ¿Para qué? Para la síntesis de cadena continua. Síntesis de cadena continua. Y aquí vemos, esta es la subunidad alfa. Ajá, todo esto es la subunidad alfa. Aquí no está representada la epsilon ni la teta, pero bueno, esta es la alfa. Y aquí están las beta abrazaderas. Es un anillo que sujeta al DNA. Luego aquí vemos otro núcleo de polimerización con su subunidad alfa y sus subunidades beta abrazaderas. Están sujetando al DNA. Luego vemos las tau que están vinculando a los núcleos y el complejo de carga, que vean cómo aquí ya está asociado con una beta clan abierta. ¿Por qué? Porque cuando termina la síntesis del fragmento de Okazaki, todo esto se va a desprender, todo este fragmento sintetizado se va a desprender con todo y su beta clan que estaba asociada en ese momento. Entonces el complejo de carga está siendo parte fundamental para que cuando se inicie la síntesis de un fragmento que ya aquí tiene, por ejemplo, ya viene sintetizándose su cebador, en el momento en que se desprenda, rápidamente todo esto se asocie, este cebador con el DNA se asocia a unas beta-clam y ya después el complejo de carga los vincule hacia el núcleo de polimerización. Entonces esta enzima está bien bonita. ¿Por qué razón? Pues porque coordinar todas estas actividades y que todo vaya al mismo tiempo, pues está bonito, ¿no? Porque tiene una cadena que se va sintetizando de manera continua y que no tendría, digámosle, limitantes. Se podría sintetizar de manera muy veloz.
la discontinua no, porque va por pedacitos. Y asociar y reasociar las beta-clam, pues tardaría un poquito, ¿no? Sin embargo, no es que un núcleo vaya más avanzado que el otro, ¿no? Porque están vinculados, porque en la holoenzima los núcleos están vinculados. Esto forma toda una enzima. Todo esto es la holoenzima. Y aparte esta holoenzima pues tiene que interaccionar con otras enzimas necesarias para la replicación del DNA. Aquí ya estamos viendo unas, ¿no? Helicasas, primasas, SSBs. Aquí ya estamos viendo varias de las que están también participando. Ya vimos entonces dos enzimas que polimerizan DNA. La 1, que fue la primera que se descubrió, con la que se identificaron muchos procesos, muchos mecanismos, pero que por velocidad pues no era la que sintetizaba el DNA. Y entonces pues ya decimos ¿cómo se llama? La holoenzima DNA polimerasa 3, que pues tiene una complejidad estructural y también funcional. ¿Dudas de la DNA polimerasa 3? No, profesora, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ir hablando de las otras enzimas en cierto orden. Para que ya incluso hablando un poquito de su estructura, también ya vayamos integrando en nuestra mente cómo van a ir actuando estas enzimas. Imaginemos que es el DNA circular cerrado y que se necesita iniciar ya la replicación. Y como les dije, la replicación inicia en un punto en particular. No puede iniciar en cualquier lado, sino hay una secuencia de DNA específica para iniciar la replicación. Y entonces hay eventos en los cuales tiene que etiquetarse ese sitio de replicación, ese origen de replicación. Y una vez que pase ese sistema de etiquetado del origen de replicación, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que suceder? Tiene que desnaturalizarse el DNA. ¿Por qué? Porque hay que tener cadenas sencillas. Recuerden que la replicación es semiconservativa. Recuerden que estas DNAs polimerasas son dependientes de cadena sencilla de DNA. Si no están los moldes de cadena sencilla, pues aunque esté la holoenzima DNA polimerasa 3, pues no puede replicar. ¿Por qué? Porque no hay cadena sencilla. Entonces, aquí tiene que suceder la desnaturalización del DNA. El DNA se tiene que abrir. Y pues se hace mediante la acción enzimática. Aquí en un punto se tiene que abrir. Y abrir significa eliminar los puentes de hidrógeno que están manteniendo apareadas a las bases nitrogenadas y finalmente estableciendo la estructura de la doble hélice, ¿no? Las dos cadenas se unen por complementariedad, se aparean las adeninas con las timinas y viceversa, y las citosinas con guaninas y viceversa. Entonces, esos dos puentes de hidrógeno o tres puentes de hidrógeno que se forman con los apareamientos tienen que eliminarse. Y para eso entonces, quien actúa es esta enzima, que es la enzima helicasa. Y ya vemos cómo es la helicasa. Vean que la helicasa tiene una estructura hexamérica. Es un hexámero. Esa helicasa lo que va a hacer es eliminar los puentes de hidrógeno y al eliminarlos, pues va favoreciendo la desnaturalización del DNA. Y por eso ya tenemos nuestro esquemita así que ya se empieza a abrir en el origen de replicación.
Entonces aquí está el origen. En una horquilla de replicación se recluta una helicasa. Y en la horquilla número 2 se recluta otra helicasa. Entonces, en cada punto de replicación se forman 2 horquillas de replicación y en cada horquilla se recluta su helicasa y su DNA polimerasa 3, así como también por ejemplo, su primasa y su DNA polimerasa 1. O sea, bueno, en cada horquilla de replicación se va a reclutar toda la maquinaria enzimática para hacer la síntesis del DNA. ¿Ok? Entonces, esta helicasa, como les dije, es un hexámero. Y aquí está representada la helicasa con cada una de sus subunidades en un color diferente. O sea, aquí tenemos, este es un modelo de superficie molecular y tenemos una subunidad, 2 subunidades, 3 subunidades, 4 subunidades, 5 subunidades y 6 subunidades. Por eso es un hexámero y tiene forma de anillo. Ajá, es como también un anillo. Y lo que hace la helicasa es abrir la doble hélice de DNA. Por eso se llama helicasa, porque lo que hace es abrir la doble hélice. De ahí deriva su nombre. En bacterias, a esta helicasa también se le dio el nombre de DNAB. Entonces, en mucha bibliografía van a encontrar la DNAB. Bueno, pero la DNAB, ¿qué es? Pues es la helicasa. Es la helicasa que se recluta en cada horquilla de replicación para abrir el DNA y generar las cadenas sencillas que se utilizarán como molde de información para la síntesis de las cadenas nuevas. Entonces, esta helicasa tiene 6 subunidades y interaccionan entre ellas y forman una estructura en forma de hexámero. Pero eliminar los puentes de hidrógeno es un proceso que requiere de energía. Y la energía proviene de la hidrólisis del ATP. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos dibujen así. Este es el ATP, ¿no? Y ya sabemos lo que es el adenosintrifosfato. Entonces, el ATP es un ribonucleótido, que es la moneda energética de las células. Es un ribonucleótido. Recuerdan nuestras clases de repaso que hay 2 tipos de nucleótidos. Los desoxinucleótidos y los ribonucleótidos. Entonces, si el ATP es un ribonucleótido, entonces es un nucleótido del RNA. Pero tambi' es la moneda energética. Entonces, aquí tenemos, como es ribonucleótido, en la posición 2' tenemos 1H. Aquí en el carbono 1 está unida a la base nitrogenada, que es una adenosina. Y aquí está el 5' y aquí están los grupos fosfato. 3 grupos fosfato. Esto es el ATP. Ajá. Y luego, ¿qué nos dicen? Ah, pues es que esta es la adivina. Nos dicen que el ATP es la moneda energética y que cuando este se hidroliza, se obtiene la energía para impulsar pues, casi virtualmente todas las actividades de la célula, prácticamente, ¿no? ¿Y qué involucra la hidrólisis? La hidrólisis es que un enlace de alta energía se rompe. Y el enlace de alta energía es entre los grupos fosfato. Porque recuerden que esta es carga negativa, carga negativa, carga negativa. Solamente un enlace de alta energía puede mantener 3 cargas negativas unidas. Lo mismo, con lo mismo se repele carga negativa con carga negativa,
no se pueden mantener unidos, a menos que haya algo que los mantenga unidos, y eso debe de ser un enlace de alta energía. Entonces se rompe y nos hacen así, incluso hasta nos dibujan así como que si fuera algo que se libera, y ya, se liberó la energía, y entonces ya, producto, ya se catalizó la reacción. ¿Sí o no? Así nos dicen. ¿Sí? ¿O ando mal? Sí, así nos dicen. Bueno, sí, es cierto, pero se rompe, sí es cierto que se rompe el enlace. Y al romperse el enlace, pues que se forma, bueno, aquí se formará AMP más pirofosfato, esta es en la reacción más, sí, pirofosfato, esta es la reacción de síntesis. Pero cuando hace esta hidrólisis, el enlace de alta energía que se rompe no es sino esto que yo les dibujé acá es cuando se hace síntesis de RNA, por ejemplo. Pero cuando se utiliza el ATP como fuente de energía, el enlace que se rompe es este que está acá, en esta posición. Recuerden que este es el grupo fosfato alfa, el grupo fosfato beta y el grupo fosfato gamma. Entonces, cuando se utiliza como fuente de energía, el ATP se rompe este enlace entre el grupo fosfato alfa y beta, y lo que se libera es ADP más pirofosfato, más fosfato que diga, más fosfato inorgánico. Entonces tenemos el nucleótido con 1 y 2 grupos fosfatos, ese es el ADP, y el que se libera en forma de fosfato inorgánico. Y nos imaginamos que se rompió el enlace, y el producto del rompimiento de ese enlace es lo que impulsó la reacción. Es ahí donde es equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque gran parte de esa energía que se libera por el rompimiento del enlace no se aprovecha. O sea, se libera y se disipa. Esa energía se disipa. Entonces, ¿a dónde está lo de se obtiene energía y ya se impulsan las reacciones? Lo que pasa es que este fosfato no es que se libere de manera inmediata, sino que este fosfato se une transitoriamente a una proteína. Hagan de cuenta que la helicasa es una enzima que elimina puentes de hidrógeno para abrir la doble hélice. Pero para abrir la doble hélice necesita hidrolizar ATP. Bueno, hidroliza el ATP, lo rompe, se corta, la helicasa tiene una subunidad de ATPasa que hidroliza el ATP, que ciertamente corta este enlace de alta energía. Pero ese grupo fosfato se une transitoriamente a las subunidades de la helicasa. Y entonces ahora tenemos a las subunidades en un estado fosforilado. Y al estado fosforilado provoca o da como consecuencia que la subunidad cambie su conformación. Conformación. Y al cambiar la conformación, eso es lo que está impulsando que se elimine el puente de hidrógeno. Y una vez que ya hizo el cambio conformacional, ahora se defosforila, y defosforilada regresa a un estado conformacional inicial. Y entonces es cuando ya se libera este fosfato. Pero mientras, entonces, este grupo fosfato que se quitó, que se rompió este enlace, no es que se fue al medio de manera inmediata,
sino que se unió la proteína, se quedó fosforilada cambia su conformación, se cataliza el proceso y luego ya se defosforila y ahora sí ya se libera el fosfato inorgánico y ya queda como ADP, ADP más fosfato. Pero este paso es fundamental. Entonces la energía que se dice es una forma de expresarlo. Pero finalmente lo que está aquí pasando es más bien son cambios de conformación de las proteínas por pasar a un estado fosforilado. Y ese estado fosforilado, ¿de dónde se obtuvo ese fosfato? Pues del ATP. Entonces vean esto. Ahí tenemos aquí que se puede limpiar todo. Esta es una subunidad de la helicasa. Ajá, tiene seis de estas. Y esta es una de ellas. Y esta subunidad tiene un sitio de unión al ATP. Aquí se ve cómo está unido el ATP. Esto que se ve en color rojito y gris y azul. Ahí se une el ATP. Y ahí entonces se va a catalizar que entra el ATP, se cataliza su hidrólisis, se hace su hidrólisis, se forma ADP, pero ese fosfato quedó unido transitoriamente a una subunidad. Y cuando cambia la conformación, al cambiar la conformación, pues entonces es como si cada subunidad fuera como una especie de cuña que va cambiando de forma cada vez que se hidroliza el ATP. Cada vez que se hace hidrólisis del ATP, una de estas subunidades va cambiando de forma. Y ahí cambiando de forma y regresando a su estado inicial, es como si fuera una cuña que va entrando aquí exactamente y haciendo que se elimine el puente de hidrógeno o los puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Saben cómo funciona una cuña? Esto sería como una cuña. Esta sería una subunidad de la helicasa. Entonces va cambiando de conformación y al cambiar de conformación, esta puntita se va como que metiendo y va separando las cadenas de nucleótidos para obtener cadena sencilla. Así se ve cómo está cambiando de forma, cambiando de forma, cambiando de forma, cambiando de forma. Ajá. Y estos cambios de forma es porque hidroliza ATP. Entonces vean, pongan su vista en uno nada más. Si ven en uno que es ATP, luego ADP y pirofosfato y vacío. ¿Eso qué significa? Que en un estado conformacional une ATP. Luego, en otro estado conformacional, lo hidroliza. Y ahora es ADP más pirofosfato. Fosfato. Este fosfato no se libera de manera inmediata, sino que se une se une a un aminoácido de la subunidad, queda fosforilada y al estar defosforilada cambia la conformación. Y al cambiar la conformación funciona como una especie de cuña y va abriendo el DNA. Y luego ya que se hizo esto, se defosforila y se pasa al estado vacío. Y otra vez, estado de unión de ATP, después hidrólisis, cambio de forma, vacío. Y así, ven que cada una de estas se va moviendo sobre el DNA, deslizándose sobre el DNA cadena doble y funcionando de esta manera para ir abriendo la doble hélice. ¿Sí? Más o menos les queda claro. No les he puesto los videos para ver, pero más al ratito les pongo ahí su recomendación de video para que vean la función de la helicasa. Y muchas de las actividades en donde se hidroliza el ATP
lo que está pasando es eso, es que el fosfato inorgánico que se corta del ATP se queda ahí en la proteína, se fosforila, cambia su conformación, se impulsa la reacción y después se desfosforila. Bueno, entonces así es la helicasa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la helicasa abre el DNA? Y tenemos cadenas sencillas. Al tener cadenas sencillas, eso vuelve al DNA susceptible. O sea, tenerlo así, un cacho en cadena sencilla, esto lo vuelve susceptible. Además de que, pues, esto es una cuestión fisiológica. Y supongamos que ya avanzó la helicasa. El DNA tendería a volverse a renaturalizar porque estamos en condiciones fisiológicas. Aquí hay un pH particular, cierta concentración de sales. Entonces, bajo esas condiciones, el DNA no está desnaturalizado. Recuerden que veíamos en nuestras clases de repaso que una condición de desnaturalización era aumentar la temperatura o tener un exceso en la concentración de sales. Pero eso es una condición que se maneja, por ejemplo, en condiciones de laboratorio. Pero en una condición fisiológica, en una célula que normalmente está replicando su material genético, pues no va a aumentar su temperatura para desnaturalizar el DNA porque eso la dañaría, o no va a aumentarse la concentración de sales porque también involucraría cambios de pH y eso sería también bastante desastroso para las células, ¿no? Entonces, pues una vez que la helicasa va abriendo, ¿qué hay que hacer? Hay que estabilizar de alguna manera estas cadenas sencillas de DNA. ¿Para qué? Para que no sean susceptibles a daño al ser cadena sencilla y también para que no se vuelvan a renaturalizar, porque se necesitan como cadena sencilla para que la enzima DNA polimerasa 3 pues tome la información y sintetice las cadenas nuevas. ¿Sí? Entonces necesitamos una proteína que estabilice las cadenas sencillas. Y esa es un conjunto de proteínas que se llaman las proteínas SSB. SSB, que significa Single Strand Binding Protein en inglés. Entonces son proteínas de unión a cadena sencilla. Aquí vemos estas cadenas sencillas de DNA, y esto moradito son las SSBs. Entonces imaginemos, váyanse ustedes pensando, imaginándose el proceso. Tenemos un cromosoma circular cerrado, la replicación inicia en un punto en particular. Primero hay que etiquetar ese punto de origen de replicación. Una vez ya etiquetado, vienen dos helicasas, se unen ahí en el sitio de inicio de replicación y empiezan a desnaturalizar el DNA. Una vez desnaturalizándolo, tiene que estabilizarse por las SSBs. Y las SSBs son proteínas formadas por varias hojas beta y una alfa hélice. En esta animación ven en flechita, estas flechitas son las hojas beta y una alfa hélice. Ajá. Y aquí está una alfa hélice. Entonces, este es un monómero y este es otro monómero. Ya en total, las SSBs están formadas por 4 monómeros idénticos. Aquí están representados dos nada más, pero ya en total
son 4 de estos monómeros. Cada monómero tiene varias hojas beta y un alfa hélice. Y se unen al DNA de cadena sencilla. Entonces forman un homotetrámero. Aquí dice tetrámero, pero pues, bueno, es decir que son 4, pero como son idénticas, entonces es un homotetrámero, que se va a unir al DNA cadena sencilla o DNA monocatenario, es lo mismo. Aquí está representado, entonces tenemos las hojas beta, son 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 hojas beta, más su alfa hélice. 1, 2, 3, 4, 5 hojas beta y un alfa hélice. Este es un dímero y unido a otro igual, pues ya forma el homotetrámero. Bueno, sí, nada más esto es de la SSB, que su función finalmente es unirse a las cadenas sencillas de DNA producto de la acción de la helicasa para poder estabilizarlas, evitar algún daño que pueda tener al estar transitoriamente en cadena sencilla y también evitar la renaturalización. Bueno, entonces ya estamos en el punto en el que tenemos el cromosoma, aquí ya está abierto. Aquí hay una helicasa, aquí hay otra helicasa por horquillas de replicación, una helicasa por horquillas de replicación, 1 y 2. Las SSB ya se unieron aquí, pues para estabilizar las cadenas sencillas. Que hay SSB, bueno, está muy chiquito el dibujito que hice, pero bueno, la idea es que están estas. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué falta para que se comience la síntesis? Ahí están las SSBs, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues que llegue la holoenzima, ¿no? Que llegue la holoenzima DNA polimerasa 3. Pero antes de eso, ¿qué necesita la holoenzima? La holoenzima necesita sus moldes de DNA, ya están en cadena sencilla. Los deoxinucleótidos ya están ahí en solución, ahí están ya todos los nucleótidos que necesita para introducir a la cadena nueva. Pero necesitamos su cebador, necesitamos las cadenas cebadoras. Si no hay cadenas cebadoras, no se puede iniciar la síntesis. Entonces, ¿quién va a sintetizar el cebador? Ya habíamos hablado de eso. Habíamos hablado que era una RNA polimerasa, porque el cebador es de RNA. Esa RNA polimerasa recibe el nombre de primasa. Es la primasa, que también se le da el nombre de DNA-G. Recuerden que la helicasa es la DNA-B. La primasa es la DNA-G. Y esta primasa es una polimerasa, una RNA polimerasa, pero no cualquiera. Es una RNA polimerasa dependiente de DNA, de cadena sencilla de DNA, de ese DNA. Eso representa cadena sencilla de DNA. Y va a sintetizar a los cebadores. ¿En qué dirección? En dirección 5 a 3'. De hecho, la primasa se asocia a la helicasa. Por eso aquí ven la representación de la DNA-G de la primasa, ven que es todo esto, pero que tiene 3 dominios. Y esos dominios, viéndolo desde el carboxilo terminal, tenemos un dominio de unión a la helicasa. O sea, el inicio es este es el aminoácido 1 hacia el carboxilo. Tenemos en el dominio C terminal, es el dominio de unión helicasa, interacciona con la helicasa. Luego tenemos el dominio de RNA polimerasa, que es el dominio central. O sea, ¿eso qué significa?
que aquí se va a catalizar también la reacción de formación de enlaces fosfodiéster, pero ahora va a ser de un ribonucleótido a otro y a otro y a otro y otro para extender y hacer la síntesis del cebador. Aquí también, ¿qué debe de haber? Pues la unión a iones metálicos. También aquí hay magnesios. Entonces, es la misma reacción, un 3' ataca un 5', y ya se cataliza la formación de un enlace fosfodiéster, se rompe un enlace de alta energía y se libera pirofosfato inorgánico. Entonces, la reacción de polimerización es la misma. La única diferencia es que aquí lo que se está polimerizando es RNA y se están utilizando ribonucleótidos. Luego, hacia el amino terminal tenemos el dominio de unión al zinc, en donde al tener zinc, se hipotetiza o se cree que aquí se forma una estructura que se le conoce como dedo de zinc. Y estas estructuras dedos de zinc permiten la interacción con el DNA. Y de manera más o menos específica. Ajá. Entonces, este dominio de unión al zinc está relacionado con la unión al DNA, porque pues finalmente esta primasa se tiene que unir al DNA al DNA cadena sencilla para hacer la síntesis del cebador. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos asociadas las que llevamos. Tenemos nuestra helicasa. Aquí está el hexámero. Vean que forma este orificio y en este orificio entró la cadena de DNA, la cadena sencilla de DNA. Va como que girando esta helicasa. Al ir girando va hidrolizando ATP y al ir hidrolizando ATP se va liberando ADP y el fosfato inorgánico queda unido, cambia de forma, al cambiar de forma va funcionando como una cuña que va abriendo. Y como va girando y cada subunidad va hidrolizando, pues va hidrolizando ATP, cambia de forma, regresa a la forma original, libera ADP y pirofosfato, luego vuelve a unir ATP y así va avanzando. Luego, ya también tenemos que, como hay cadenas sencillas, pues las SCBs, que son todas estas bolitas, estas SCBs, están estabilizando las cadenas sencillas de DNA. Para evitar renaturalización y para evitar posibles daños que pueda tener por estar en cadena sencilla. Y aparte también tenemos a las primasas. Estas que se ven aquí son las primasas. Tenemos primasa asociada a helicasa, que están haciendo la síntesis del cebador. Esto que ven en verdecito es un cebador. Ven que cada fragmento de Okazaki tiene su cebador. ¿Por qué? Pues porque cada fragmento inicia su síntesis y termina. Inicia y termina. Entonces, la primasa, la DNAG, constantemente tiene que estar sintetizando un cebador. Aquí ya sintetizó el cebador. Cuando este fragmento termine su síntesis, este núcleo está polimerizando. Entonces, cuando se termine la síntesis de este fragmento, todo este fragmento que incluye la cadena nueva y la cadena original se desprende con todo y beta clamp, con toda y beta abrazadera. Entonces el complejo de carga lo que hace es pues asociar a este cebador recién sintetizado con unas beta abrazaderas nuevas y luego esto al núcleo de polimerización. Y ya, síntesis de un fragmento de Okazaki. Entonces va todo avanzando de manera sincrónica, simultánea, coordinada, mientras el otro núcleo también está polimerizando la cadena continua, avanzando en la síntesis. Ajá. Como ya vimos DNA polimerasa 3, entonces en orden, ¿cómo irían? Primero sería el etiquetamiento del sitio de origen de replicación,
Luego el reclutamiento de la helicasa o DNA-B, desnaturalización del DNA, estabilización de cadenas sencillas por SSBs, síntesis de cebadores por primasas o DNA-G, y luego comienzo de la síntesis por la holoenzima DNA polimerasa 3, para sintetizar cadena continua y discontinua en una horquilla de replicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, porque aquí le vamos a dejar dos enzimas que nos faltan, que es la topoisomerasa y la DNA ligasa, que la vamos a dejar para la siguiente clase. Y ya teniendo todas las enzimas, comprendidas todas las enzimas, pues entonces sí ya explicaremos el mecanismo de replicación en la célula procariota. Entonces, todo claro, les voy a poner sus videos para que los vean, la recomendación de videos para que los vean. Y ya les voy a dejar también unos ejercicios. Los ejercicios se los voy a dejar algunos que los voy a asignar como tarea en la plataforma de tareas, así como les asigné el artículo. Ahí les voy a dejar una serie de ejercicios así, y otros se los voy a anotar en el bloc de notas, ¿sí? Entonces aquí en equipos, si vamos al bloc de notas, aquí en el espacio de colaboración, van ustedes a verlo en el espacio de colaboración. Aquí yo les voy a dejar unos ejercicios para que lo hagan de manera individual. Cada quien va a tomar la información de ahí, de ese espacio de colaboración, y la va a pegar en su sección de tareas. Son 8 ejercicios, o 7, ya no me acuerdo. Y esos cada quien los va a resolver. Aparte, les voy a asignar en la plataforma de tareas un paquete de ejercicios que se van a hacer de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, pues estén al pendiente de la plataforma para que vean fechas y asignaciones y videos, ¿ok? Sí, profesora. Ok, pues entonces, pues terminamos la clase del día de hoy.